Shalom, Talmidín, qué honor saludarles. Me siento para grabar esta reflexión, camino hacia Pesaj, para poder trabajar nuestros corazones, camino hacia Pesaj. Y vamos a reflexionar en Jesús. Vamos a reflexionar el evento en la vida de Jesús que sucedió en el huerto de Getsemaní. En eso vamos a reflexionar. Eh, ¿Por qué vamos a reflexionar sobre ese evento del huerto de Getsemaní? Porque ese evento que sucedió en Getsemaní es un evento que sucede en un contexto de Pesaj. Por eso es que es importante, y como vamos camino a Pesaj, esto nos va a ayudar más a preparar nuestro corazón. Lo primero que quiero compartir con ustedes, mis apreciados Talmidín, es que Getsemaní en hebreo es Gat con T, ojo, porque está Gad con D, que es la tribu de Israel. No, aquí es Gat con T, Gat Shamanín. Gat Shamanín se traduce como Getsemaní, Gat Shamanín. Y es una palabra compuesta porque la primera parte, Gat con T, repito, Gat se refiere a una prensa o se refiere a un lagar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando se refiere a una prensa es cuando se exprimen las aceitunas para extraer el mejor aceite. Y cuando habla de un lagar se refiere a uvas que se pisan para extraer su mejor vino, su mejor jugo. Entonces vean qué interesante que es profético lo que sucedió a Jesús en el Getsemaní, en el Gat Shamanín, porque digamos que Gat Shamanín se puede traducir por prensa de aceite. Es el lugar donde Jesús dio su mejor aceite, lo mejor de él. Pero también esto sucede en un contexto de un evento muy trágico en la vida de Jesús, porque esto es prácticamente la noche previa a su muerte, a su crucifixión, al evento de morir en la cruz. Y entonces es un evento muy interesante para nosotros. Ahora, quiero decirles que hablar de Getsemaní es algo interesantísimo porque es uno de los temas que los tres evangelios toman en cuenta. O sea, no solo un evangelio. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas. Los tres hacen el relato de lo que pasó en Getsemaní. Y para que los tres nos relaten lo que sucedió en Getsemaní, en Gat Shamanín, es porque es algo muy importante, es algo vital para nuestra emuná. Y a pesar de que cada relato tiene sus diferencias, de eso se podría hacer una clase, estudiar lo diferente del relato de Mateo, de Marcos, de Lucas con respecto al Getsemaní, ver detallitos que cada uno quiso resaltar. Eso es toda una clase que se podría hacer, pero nosotros nos vamos a enfocar en una cosa, en la oración del Maestro Jesús en Getsemaní. ¿Cuál fue la oración que hizo Jesús en el Getsemaní? La oración fue: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Esa fue la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Y es interesante porque hace muchos años, no puedo olvidar lo que se nos había enseñado, que, bueno, Jesús estaba pasando por un momento de mucha angustia, mucha preocupación, ya venía la crucifixión, la muerte, y él está profundamente preocupado porque se aproxima ese evento. Entonces nos enseñaron que esa copa que Jesús le pidió al Padre que la pasara de mí si fuera posible, se refería a evadir esa muerte de cruz, a evadir ese momento de muerte, y por eso se dirigió al Creador para que pasara de él esa prueba, porque comenzó a sentir el peso del pecado, de todo lo malo, etcétera, nos enseñaban. Y nos decían que por eso Jesús llega a un punto donde dice: no quiero esta prueba,
un punto humano. No quiero esta prueba, no quiero esta copa, si es posible, pásala de mí. Pero cuando usted estudia los evangelios, usted se da cuenta que esta idea es contraria a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque hay que revisar el contexto de esta idea. ¿Cuál es el contexto? Bueno, cuando usted va leyendo los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús es presentado en los evangelios como alguien que tiene muy claro cómo va a finalizar él como persona, como humano, cómo va a ser incluso su muerte y qué va a pasar incluso posterior a su muerte. Lo tenía muy claro, más claro que el agua, como decimos nosotros. Segundo, este es un tema que él conversa mucho con sus talmidín, con sus discípulos, constantemente, que él iba a morir en una cruz, que iban a hacer muchas cosas con él y que él tenía la firmeza de que el Creador lo iba a resucitar al tercer día. Y vean ustedes, si es así el contexto, que hay un punto en los mensajes de Jesús donde él dice claramente que si alguno quiere ser discípulo de él, así lo dice, debe tomar su cruz y seguirlo. Entonces, ¿qué vemos? Un contexto donde Jesús tiene claro qué es lo que va a pasar. Tiene claro cada evento de su vida desde el principio hasta el final. Segundo, lo habla con claridad a sus discípulos. Y esto es algo muy importante porque recordemos, y lo dije en otra reflexión, los discípulos tenían otra mentalidad. Ellos no esperaban que el Mesías muriera. Para ellos eso era algo catastrófico, porque ellos esperaban un rey guerrero que los libertara políticamente. Entonces Jesús tiene que bregar contra este pensamiento y tratar de abrir el entendimiento y revelarles por qué es importante que todo esto suceda. Les voy a leer algunos versículos rápidamente, Talmidín. Mateo 28, 18, 19. Vea lo que dice, escuchen. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Juan 12, verso 32 y 33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 10, verso 17, verso 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos, ¿ve? Hablaba con ellos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mateo 16:24 dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el último versículo que les voy a leer, Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Más claro que el agua no puede estar. Jesús lo tenía bien claro, habló constantemente con sus discípulos y estaba dispuesto a lo que tenía que suceder con respecto a su muerte. Entonces, Talmidín, es bueno preguntarnos de acuerdo a lo que escuchamos tiempo atrás. Cuando Jesús oró, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿quiere decir que Jesús flaqueó realmente en Getsemaní? ¿Será posible, Talmidín, que el que es artífice de nuestra emuná, de nuestra firmeza, de nuestra salvación, de la gracia, ¿será que en el momento más decisivo cambió de opinión? En el momento de mayor debilidad,
él cambió de opinión, en el momento más crítico flaqueó. Creo que son preguntas que vale la pena plantearse debido a ese tipo de enseñanza que nosotros recibimos. ¿Será que también él le pidió, le solicitó, le demandó a los discípulos algo que ni tan siquiera él después al final estaba dispuesto a cumplir porque le dice, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta muerte de cruz, según lo que nos enseñaron? Pero vamos a ver que ciertamente, aunque nosotros sí hubiésemos hecho todo eso, porque yo creo que este es el error a la hora de enseñar de esta manera, el enseñar que Jesús flaqueó en el Getsemaní, que sintió miedo, angustia, preocupación por la muerte de cruz, por lo pesado, por los pecados, etc. Creo que esto es porque nosotros nos proyectamos. Si hubiésemos sido nosotros, claro que hubiésemos hecho todo eso. Nos hubiéramos debilitado, hubiéramos flaqueado, nosotros hubiésemos cambiado de opinión, nosotros hubiésemos hecho muchas cosas. Pero creo que esto no aplica a Jesús, no aplica a nuestro Señor. Y si uno creyera esa propuesta de que Jesús flaqueó en el Getsemaní, también esto significa otro aspecto muy importante, y es que pongámonos a pensar que él le hizo una petición al Padre y entonces el Padre se la negó, porque al final Jesús terminó yendo a la cruz y murió en la cruz. Entonces el Padre le negó esa petición a él. Entonces vamos a tratar de reflexionar en esto. Está bonito para tratar de renovar nuestro pensamiento, tratar de renovar nuestra mente. Creo que el verso que nos va a traer un poquito de luz de primera mano es Hebreos 5:7. Y se los leo a todos ustedes. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y este versículo, cuando ustedes lo lean, se aplica al contexto del Getsemaní, porque dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, vamos a analizar a través de este texto y otros este concepto. Entonces, si nosotros vemos el texto de Hebreos 5:7, Hebreos dice que Dios le respondió afirmativamente a Jesús, porque Jesús era un sadik, como nosotros sabemos, un sadik. Entonces lo libró de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que Dios lo libró de la muerte. Muy bien. Entonces esto ya nos hace ver que entonces hay una contradicción, porque por un lado Jesús no quiere la copa, pide al Padre, pasa de mí esta copa, y por otro lado pareciera que Dios no lo escuchó porque terminó en una cruz, pero aquí Hebreos dice que fue oído, escuchado a causa de su temor reverente. Pareciera una contradicción, pero tenemos que ir reflexionando, Talmidim, que Yeshua en realidad nunca pidió al Padre, evita mi muerte de cruz. Nunca, nunca, nunca. Al contrario, como lo vimos en los textos que les leí, él tenía bien claro cómo iba a ser el final y estaba totalmente dispuesto. Incluso luchó bastante porque habló este tema constantemente con los talmidín. Recordemos que los talmidín en esa época no imaginaban un Mesías muerto. Para ellos era algo inútil que el Mesías muriese, porque lo que ocupaban era un guerrero con vida que los liberara de la opresión romana.
y de todas las demás naciones para establecer el reino de Israel, que en hebreo también se le llama reino de Dios o reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesús que está consciente de esto y incluso no solo de la muerte, está con una gran firmeza que el Padre lo va a resucitar. Y por eso es que él habla con sus talmidim. Y vale la pena talmidim recordar aquí que hay un momento incluso cuando Jesús se encuentra con Pedro o Pedro se encuentra con Jesús, no sé. Eso dice el libro de Mateo 16 que Pedro tomó aparte al Señor, dice que lo tomó aparte y que comenzó a reconvenirle y que le decía, ten compasión de ti, ten misericordia de ti mismo, que en ninguna manera esto te acontezca. Y vean qué interesante, Jesús ve que Pedro le está proponiendo algo bondadoso, algo misericordioso. Ten compasión de ti, que esto no te acontezca de ninguna manera. Pero esto proviene del pensamiento, no puede ser que nuestro Mesías se muera. No puede ser esto. Esto va en contra de la teología que yo tengo, en contra de lo que nos han enseñado debe ser el Mesías. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se vuelve a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, vea que le respondió con palabras muy fuertes. ¿Ah? Y a pesar de que Simón se lo dijo con un deseo compasivo, misericordioso, genuino, pero ese deseo misericordioso de compasión, lo que quería era evitar la muerte de Jesús, ¿verdad? Que la evite, esa muerte de cruz. ¿Y qué hace Jesús? Jesús desecha, rechaza las palabras de Simón, rechaza la propuesta de huir de ese tipo de muerte, critica, digamos así, su propuesta. Y la justificación que le da Jesús es, no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? No pones la mirada en las cosas de Dios. Es decir, no tienes una visión más amplia de esta causa. No puedes ver más allá, tienes una visión limitada. Ves como los hombres, limitadamente. No, algunos que no ven más allá de su nariz. Tú no tienes una visión amplia, como es la visión de las cosas de Dios. Eso es lo que Jesús le dice. Y cuando tú no tienes una visión amplia de las cosas, te comportas como Satanás, te comportas como un adversario de la voluntad de Dios, te comportas como un adversario de tu Mesías. Vea qué tremendas estas palabras que le dice Jesús. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí porque me eres contrario. Tu visión es muy limitada. Tú no ves como Dios ve. Estás viendo como ven los hombres. A corto plazo, de acuerdo a su tiempo de vida. No puedes ver generaciones, no puedes ver siglos adelante, no puedes ver la maravilla de este plan perfecto que se extenderá profundamente. Entonces Jesús le aclara a Pedro, yo no quiero evadir la muerte, yo no quiero evadir esa crucifixión y estoy completamente seguro que el Padre me va a resucitar, que el Padre me va a levantar y que mi deseo no es un deseo humano, es un deseo divino. ¿Ve? Entonces, esto viene a contradecir una vez más lo que nos enseñaron del huerto de Getsemaní, que de ser posible Jesús pedía no lo dejara morir en la cruz. Si esta interpretación o enseñanza talmidín fuese correcta, ¿verdad?
si nos ponemos a pensar, Pedro le está sugiriendo a Jesús lo mismo que él después va a pedir en Getsemaní. O sea, lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, él lo reprende y lo regaña y con palabras fuertes se dirige hacia él. Y ahora resulta que en Getsemaní está haciendo lo mismo. Si esto fuera así, esto es una gran contradicción. Pero como les vengo diciendo, esto no es una contradicción, porque ya él está claro en su visión de vida, cómo va a terminar, de qué se trata, e incluso ha conversado el tema con sus discípulos, e incluso ha puesto una exigencia para los que van a entrar a su escuela de enseñanza, a los que quieren ser uno con el Maestro Jesús, tienen que estar dispuestos a hacer lo mismo. Muy bien. Entonces vemos que no puede ser que en ese punto de Getsemaní Jesús flaqueó. No puede ser que en ese punto de Getsemaní estaba pidiendo al Padre que le evitara la crucifixión. No. Y no puede ser tampoco que haya criticado a Simón tan fuertemente, ¿verdad? Diciéndole, no ves las cosas como las ve Dios, sino como los hombres. Lo adjetiva de Hasatán, de adversario, y ahora en Getsemaní lo encontramos haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que le criticó, le señaló a Pedro. Entonces, vemos que si analizamos bien, esto es muy interesante. Nosotros recordamos de la lectura el momento del arresto. ¿Qué pasó en el momento del arresto? En el momento del arresto, Pedro regresó a Getsemaní. ¿Y qué hizo Pedro? Procura proteger a Yeshua de que lo maten, de que lo secuestren, de que lo sentencien a muerte y se lo lleven a Jerusalén. A tal punto que él atacó con una espada a uno de los que vinieron a arrestar a Jesús. Y Jesús le dice claramente a él, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar ahorita mismo, en este momento, a mi Padre, y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles divinos para que me asistan? Es decir, ¿crees que no tengo potestad de solicitar ayuda divina y que vengan a socorrerme de inmediato? Porque vean ustedes lo que es el pensamiento del Talmud de Pedro en este caso. No concibe la idea de un Mesías que va a morir. Es totalmente opuesto a su teología. Como así pasa muchas veces cuando somos enseñados. La verdadera enseñanza confronta las ideas preconcebidas. Confronta los paradigmas cerrados de una persona. Y confronta las interpretaciones cerradas que hemos heredado por generaciones. Entonces vea que esta respuesta de Jesús, yo puedo pedir 12 legiones para que me asistan y con esto se resuelve todo. Con esto incluso rescato el reinado de Israel. Pero como nosotros hemos aprendido, este es el camino que debe tomar Jesús, no el camino del Ben David, porque no hay mérito en Israel, no hay mérito para un Ben David. La condición interior de Israel no da para que Yeshua se exprese como un Ben David, sino que él tiene que mostrar la condición del pueblo y tomar sobre sí ese peso para traer un tiempo o abrir un tiempo para los gentiles y para Israel, donde haya un proceso de trato interior hasta que el nivel interior se parezca al mérito que se ocupa para que se exprese el Mesías como Ben David y regresará como rey. Entonces vemos que por eso lo regaña. No entiendes. Yo podría instaurar este reino por vía de ángeles, pero no va a ser así. Va a ser por vía de mi muerte. No voy a evadir la crucifixión.
Entonces, Talmidín, vemos que esto que sucede de Jesús es súper interesante en el Getsemaní. Y revisemos para ir al punto e ir cerrando la reflexión. Revisemos esto. Jesús llega al Getsemaní y dice la lectura que llegó con sus talmidín, ¿verdad? Y les pidió que se sentaran, que se quedaran por allí recostados, mientras él iba a otro lugar a orar. Es decir, a hacer introspección en sí mismo, a analizarse psicológicamente, espiritualmente, analizarse a nivel de alma. ¿Para qué? Para conectar más profundamente con el Padre y de ahí tomar todas las fuerzas para lo que está por venir, porque Él no tiene miedo de que eso pase, al contrario, Él quiere llenarse de fuerzas para que esto acontezca. Pero está sucediendo algo no planeado, digámoslo así, algo no pensado. De repente, Yeshua comienza a sentir, a experimentar un nivel de angustia tan profundo, un nivel de tristeza tan potente y poderoso, que ni tan siquiera lo podríamos comparar con una depresión profunda. Es algo todavía más intenso. Comienza a experimentar. Y por eso es que él usa las palabras y les dice a sus talmidín: estoy afligido hasta la muerte. Es decir, angustiado profundamente hasta el punto. Esta angustia es tan profunda, esta angustia es tan potente, que siento que voy a morir antes de llegar a la cruz. Quédense aquí, velen por mí, porque esto no puede ser. Yo debo cumplir con esa voluntad perfecta. Por eso dice que comenzó a adelantarse un poco y cayó sobre su rostro, cayó en tierra, cayó en el suelo, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Entonces, Talmidín, aquí es donde aprendemos que la copa que Yeshua quería que el Padre no le dejase beber es una muerte prematura, un sufrimiento, una angustia tan profunda, un sufrimiento tan potente, que hiciera que muriera antes de llegar a la muerte que debía ser. Eso es lo que está afligiendo profundamente a Yeshua. Se da cuenta que puede morir antes de que se cumpla esa muerte que ya estaba establecida por el Padre. Y entonces busca apoyo en sus talmidín. Oren, 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 estén orando. Mi alma está angustiada profundamente. Esto no debería estar sucediendo. Esto no debería estar sucediendo. Y por eso es que Lucas dice en Lucas 22, 43, dice que se le apareció un ángel del Shamaim para fortalecerle. Para fortalecerle. Y dice el verso 44 que estando en agonía, oiga la palabra, estaba en agonía, estaba agonizando, pero mientras agonizaba, oraba intensamente, es decir, estaba contrarrestando esa agonía con oración intensa. Y esto le provocó físicamente un sudor, dice Lucas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tremendo lo que está sucediendo en Jesús en ese momento, Talmidín. Y les voy a decir algo que esto les va a volar la mente. ¿Saben algo? Cuando usted lee este texto, pareciera, no lo sé, pero es una idea importante a considerar, que Jesús no tenía la menor idea de que esto iba a suceder. Porque él ya tenía claro lo de la muerte, ya tenía claro lo de la crucifixión y la resurrección.
Pero él no sabía que en Getsemaní se iba a apoderar de él una angustia tan profunda, de un poder tan alto espiritual, de una fuerza espiritual tan fuerte, que comenzó a agonizar. Eso es lo que dice Lucas. Comenzó a agonizar, escuchen bien, a agonizar. Y comenzó a combatir eso de que estaba agonizando, a punto de morirse, con una oración muy intensa. Y esto que tenía un ángel grande del cielo que lo estaba fortaleciendo, le ministraba fortaleza. Y aún así de su cuerpo, gotas grandes de sangre caían hasta la tierra. Talmidín, aunque hay cosas, bueno, hoy la ciencia habla de hematoidrosis. Hoy la ciencia habla de hematoidrosis. Así le llama a eso que le pasó a Jesús. Una hemorragia a través de la piel que se expresa en gotas de sudor. Talmidín, esta es la copa que Yeshua está pidiendo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, porque esta no es la muerte que debe ser. Tu voluntad es superior a este tipo de muerte. Yeshua quería evitar, de ser posible, que este tipo de muerte sucediera. Y le pedí al Padre: mas si es tu voluntad, pues está bien, así será, pues esta será. Si tú lo eliges, que sea de esta manera la muerte. Pero ya yo les había anunciado que iba a ser de cruz y de resurrección. Entonces, por eso es que él les dice a su talmidín: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, el destino profético del ser humano es tan profundo y tan complejo que este cuerpo no es capaz de soportarlo. Esta materialidad no es suficiente para soportar todo lo que Dios quisiera transmitir a través proféticamente de cada quien. Por eso se combate con oración intensa, intensa. Porque hoy tal vez usted no agoniza como Jesús porque tiene que enfrentar una muerte profética. Pero tal vez hoy usted agoniza en cuanto a lo profético en su vida, en cuanto a su diseño en Dios. Usted está agonizando en cuanto a la voluntad perfecta de Dios. Y, y está agonizando, pero no era la voluntad del Creador que usted agonizara así. No era la voluntad de Dios que usted termine sus días fuera del diseño profético que Él estableció. Y esto es Pesaj, que se haga tu voluntad, que yo entienda que mi alma, mi espíritu está dispuesto a cumplir con el diseño profético de Dios, pero que lo material trata de absorberme de tal manera que trata de capturar mi atención, mis energías, mi tiempo, y no me concentro en el destino profético, o voy un poquito para una cosa, un poquito para la otra, porque nos aferramos a la materialidad, a la parte de ser una persona común y corriente, y no entendemos que Dios quiere hacerte trascender y que con firmeza te resucitará, con firmeza te levantará, con firmeza hará cosas grandes para tu vida. Talmidín, Yeshua está capacitado para llegar a la muerte de cruz. Él tiene el poder. Él lo tiene claro. Él no es que tiene fe que va a poder soportarlo. No. Él tiene claro que así va a ser, que lo va a lograr y que lo van a resucitar. Lo tiene claro como el agua, es firmeza, ese emuná en él. Se lo había anunciado a sus discípulos. Pero su cuerpo comenzaba a experimentar algo que no pensaba Yeshua que esto iba a pasar.
Y de aquí aprendemos, como les decía a ustedes, algo interesante. Jesús no sabía, oigan ustedes, no se esperaba que esto pasara. Por lo menos es lo que el texto nos da a entender. Y tal vez usted me diga, More, ¿cómo me va a decir eso si Jesús todo lo sabe? Bueno, tenemos que entender, Talmidín, que dicho literalmente, o sea, desde la literalidad hay cosas que Jesús no sabe. Oigan qué rudo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo? ¿Qué cosas no sabe? Dice Mateo 24:36, se los leo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dice Mateo 24:36. Dice Marcos 12:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Ojo ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dice que del día y de la hora nadie sabe? ¿Qué significa que el día y la hora nadie sabe? Bueno, si nosotros estudiamos aquí, el día y la hora nadie sabe significa que del día y la hora nadie tiene autoridad para decretar o declarar ese ya es. Ese en este momento se cumple. Nadie tiene esa autoridad que no sea el Padre. El Padre en la boda era el que daba la orden. Era el que daba la orden cuando el lugar de la morada estaba listo para la boda. No era el novio ni la novia. Por eso, vean ustedes qué interesante esto que estoy diciendo. Claro, hay que tomarlo con mucha madurez, hay que hilarlo con amor y con bondad, no para tomarlo para mal. Hay cosas que Jesús no sabe y lo vemos acá en Getsemaní. No pareciera, de acuerdo al texto, que no se esperaba que esto sucediera, esta angustia de muerte. Y por eso dice, pasa de mí esta copa. ¿Qué mostró Jesús con esta oración, pasa de mí esta copa? Mostró su entrega absoluta a Dios, a quien le decía Padre mío. Mostró que estaba dispuesto a beber incluso de la copa de Getsemaní y no ir a la crucifixión, si esa era la voluntad en ese momento de su Padre. Por eso dice, no sea como yo quiero, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Verdad? Porque él siempre había esperado su muerte de cruz, sabía que ahí era donde tenía que terminar. Entonces lo novedoso acá es que Jesús está dando cuenta, está cayendo en sí, de que podía morir antes de cumplir su destino profético de la cruz. Y por eso inmediatamente que hace su oración, queda temporalmente aliviado de su dolor, el Padre lo libera, se cumple lo que leímos de Hebreos 5:7. Voy a leerlo de nuevo, permítame buscarlo aquí en la pantalla, Hebreos 5:7, donde está escrito, se lo leí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue escuchado. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Entonces, Talmidín, ¿cómo fue escuchado? Porque Dios lo fortaleció. Lo libró de esa agonía que estaba experimentando y que él estaba combatiendo con oración intensa y que a la vez estaba recibiendo la asistencia de un ángel que lo fortalecía. Por eso es
que luego logra resistir todo lo que va a conllevar la crucifixión. Va fortalecido físicamente para soportar y no morir antes de tiempo. Esa es la petición de Jesús en este escenario. Entonces, Talmidín, para ir sintetizando, la oración de Yeshua tenía como propósito ser salvado de la muerte de Getsemaní. Y cuando los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, escriben sobre el huerto de Getsemaní, los tres, porque es algo tan impresionante, tan trascendente lo que pasó ahí, los tres nos están revelando cuánta emuná, cuánta firmeza había en nuestro maestro, cuánta integridad había en nuestro maestro, que lo que él exigía a los discípulos, él estaba dispuesto a vivirlo. Y que aunque hubo un momento donde físicamente estuvo a punto casi de morir en Getsemaní, antes de llegar a esa muerte que él había anunciado proféticamente, es cuando él eleva esa tefilá y dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Talmidín, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso ver cómo Jesús fue escuchado a causa de su temor reverente. ¿Y dónde fue escuchado? En Getsemaní. Ahí fue escuchado por el Todopoderoso. Ahí el Padre lo libró de la muerte, porque él ofreció ruegos, súplicas, mucho clamor, lágrimas, dirigido todo, como dice el texto, a quien podía librarlo de la muerte. Y en efecto, fue librado de esa muerte temprana, de esa muerte prematura en Getsemaní, porque el Padre vio que Yeshua estaba dispuesto a cumplir su misión profética. Talmidín, Pesaj es para esto. Estás dispuesto a cumplir tu misión profética. Estás dispuesto a no vivir una vida que no es la que está diseñada proféticamente para ti. Estás dispuesto a ir más allá de ser un ser humano. Si Jesús hubiera sido como nosotros, Jesús hubiera dicho: bueno, me morí antes, ¿qué voy a hacer? Soy ser humano. No, él está comprometido con su destino profético. Él quiere ser todo lo que debe ser. No quiere que nada altere su destino profético. Él quiere cumplir la misión. Y esa misión incluye un tipo de muerte. Hoy nosotros en nuestros conceptos no comprenderíamos esto porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros alejamos la muerte. Son temas que casi no tocamos. Pero todo es glorioso desde el principio al final cuando tu destino es profético y cuando se trata de la voluntad perfecta del Creador. Talmidín, qué gran ejemplo nos da Yeshua. Yeshua no quiere evitar estas cosas. Yo a veces me pregunto si Jesús hubiese sido evangélico, hubiese reprendido, ¿verdad?, el morir incluso con muerte de cruz. Hubiese querido una muerte gloriosa, así, pero no muerte de cruz. Mas sin embargo, nuestro Mesías sí está dispuesto a ir hasta el final. Y aunque su cuerpo fue debilitado, afligido hasta la muerte, él supo elevar la oración correcta: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sé claramente que Israel debe verme no como el rey Ben David, sino mi misión ahora es por causa de la condición de la generación de Jesús y la condición del mundo completo en ese momento, es morir como un rey, pero un rey rechazado por su pueblo. Y cuando digo su pueblo no se refiere a Israel, se refiere al mundo entero. Morir como un
Hijo del Altísimo, crucificado con la peor forma de muerte. Y qué importante que nosotros aceptemos, Talmidín, el destino que Hashem trazó para nosotros, el destino profético que Él diseñó para nosotros. Recibirlo con amor, tanto en las cosas buenas que vienen en ese destino profético como en las cosas malas. Porque tendemos a pensar que el destino profético solo son cosas buenas que nos van a pasar. No, viene con adversidades, con sufrimiento, muerte, muchas cosas que flagelan al ser humano, pero que Dios se puede glorificar en todo ello. Dios puede exaltarse incluso en la debilidad humana, en la fragilidad del ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que incluso en los momentos más críticos nuestros, en los momentos más difíciles, tenemos que orar al Creador para aferrarnos al destino profético y a la voluntad profética que Él tiene para nosotros. Eso es Pesaj. Eso es la esencia de Pesaj, Talmidín. Y espero que esta enseñanza pueda ser de bien, de bendición para cada uno de ustedes, que puedan extraer de aquí principios para vivir proféticamente, para entender la gloria de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Ruego al Creador tener esa sabiduría para haber transmitido secretos de lo que pasó en Getsemaní, y que ames más lo que hizo Yeshua por nosotros y lo que nos marca como talmidín de Él, y por qué en Pesach debemos dar un salto, debemos saltar ese abismo que nos desliga del destino profético, de la voluntad perfecta del Creador. Shalom, Talmidín. Espero sus comentarios, que serán de mucha bendición. Shalom.